La elipse y sus elementos. El propósito del presente vídeo es introducirte al estudio de la elipse, iniciando desde cómo se originó y luego a través de una práctica vivir la experiencia de trazar elipses e irte familiarizando con sus elementos y su definición. Como sección cónica, la elipse se obtiene al ser cortadas todas las generatrices de un cono por un plano, cuya posición no es perpendicular al eje, porque si fuera perpendicular, si lo recuerdas, sería una circunferencia, como se muestra en la siguiente figura. ¿Sí? Si recuerdas, esto lo descubrió Menecmo, allá como 4 siglos antes de Cristo, ¿sí? Y él fue el que estudió las 4 cónicas básicas por primera vez, y se dio cuenta pues que si se cortaba un cono, se cortaba todas sus generatrices, pero no en forma perpendicular, iba a tener una curva que se le llamó elipse, ¿no? ¿Sí? Entonces, Alejandro Bérgamo fue el que le puso el nombre de elipses. Esas son las que vamos a estudiar precisamente en estas clases, ¿no? No solo en estas, sino en las que siguen también. Dice, con la finalidad de que te vayas familiarizando con los elementos de la elipse, te invito a que con mucho entusiasmo, en forma individual, realices la siguiente práctica. Acá la idea es que tú, como fase de apertura, vamos a ir haciendo una práctica para que entiendas bien lo que es la elipse. Trazado de elipses con 2 clavos, papel, lápiz y una cuerda inelástica, de preferencia de hilo. Inelástica quiere decir que no se estira, no es como el elástico, pues, ¿no? O sea, es inelástico, se va a mantener firme, ¿sí? ¿Qué materiales van a necesitar? Una lámina de unicel de 30 por 20 centímetros o de cualquier material que soporte los clavos. 2 clavos de media pulgada o 2 tachuelas, o pueden ser clavos de pulgada, como se les acomode. Una hoja cuadriculada tamaño carta, de preferencia de cuadros grandes. Resistol, 20 centímetros de hilos de coser resistente y un lápiz con punta afilada. ¿Okay? Entonces la lámina de unicel también puede ser un cartón que esté macizo. La idea es que cuando claven los clavos, entonces estos queden fijos, porque vamos a pasar la cuerda por ahí, lo vamos a tensar y que no se venzan. Esa es la idea. Puede ser también de madera, pero de preferencia que esté bien pulida para que cuando tracen la elipse pueda correr fácilmente el lápiz. ¿Sí? Procedimiento. ¿Cómo van a hacer la práctica? Dice, toma la hoja cuadriculada tamaño carta y pégala en la lámina de unicel o cualquier otro material que hayas elegido. O sea, no necesariamente unicel, ustedes van a escoger el material, pero que sea bien pulido para que pueda correr bien el lápiz. Número 2. Traza un plano cartesiano en la hoja cuadriculada con origen en el centro de ella. O sea, el centro del plano cartesiano va a estar en el centro de la hoja, ¿sí? Y anotas las escalas del menos 12 al 12 en el eje X. O sea, en el eje X, que es el eje horizontal, vas a empezar al lado izquierdo del menos 12, menos 11, menos 10, hasta vas a pasar por el origen por 0, 0 y te vas a ir hasta el 12. Y les vas a anotar los números. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, etc. ¿Sí? Dice en el eje X y de menos 10 a 10 en el eje Y, igual hacia arriba hasta de 1 en 1 hasta el 10 y hacia abajo de 1 en 1 hasta el menos 10. Desde luego, dice, pasarán por el origen, ¿no? En el origen, que es el 0, 0, es donde se cortan los dos ejes. Eso va a estar en el centro de la hoja. 3. Clava uno de los clavos en el 4,0 y otro en el menos 4,0. Por eso es importante que les pongas en dónde va el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. y los negativos. ¿Sí? Entonces lo vas a poner ahí en esa parte. Ahí vas a clavar los clavos exactamente en donde están esas coordenadas. 4. Toma los 20 centímetros de hilo, endósalo, ¿sí? Y luego haz un nudo en el extremo de las puntas para que la longitud endosada del hilo sea igual a 9 cuadritos, ¿sí? de la hoja cuadriculada. Ustedes lo ven ya endosado, debe medir 9, el tanto que miden 9 cuadritos. Esa va a ser nuestra unidad de medida. ¿Ok?
haz pasar por fuera de los clavos el hilo, ¿sí?, que está endosado. Introduce el lápiz en medio de los dos hilos, como va endosado, vas a meterlo en medio y una de esas partes va a pasar por fuera. Y tensa, lo vas a tensar los dos hilos y lo vas a tensar. Luego suavemente ve trazando la elipse como se muestra en la figura de abajo. La elipse debe pasar por los puntos 5,0, menos 5,0, 0,3 y 0, menos 3. Si no pasa por dichos puntos, ajusta tu cuerda hasta que pase por ellos. ¿Ok? Entonces, acá te presento la imagen. Yo creo que con un dibujito se ve mejor. Se ve en el que está a la orilla del extremo izquierdo. ¿Sí? Ahí tenemos grabados los dos clavitos, los dos tachuelitas están acá. ¿Sí? Y ven, al pasar el hilo por fuera y el lápiz va a ir por dentro del hilo, entonces se forma como una especie de triángulo. Ahí lo tensas bien. Entonces, en ese momento, por eso el clavo donde esté sujeto debe ser lo suficientemente fuerte para que no se venza, ¿sí? Y entonces, una vez que ya está tenso el hilo, empiezas a girar ya sea a la izquierda o a la derecha, es lo mismo. Acá ves en la segunda imagen, la que está en medio, empezó a girar hacia la derecha, ¿sí? Llegó, viene en la otra parte de abajo, en la última ven que ya va continuando, va avanzando y se va a formar la elipse, ¿sí? Entonces así lo van a trazar, pero cuiden que el hilo esté abajo, en la parte de abajo de los clavos, y también en la punta del lápiz debe ir en la parte de abajo. O sea, no lo vayan a poner muy arriba, ni muy chueco el lápiz. Entre más recto lo lleven, mucho mejor. Por eso dice que lo hagan suavemente para que lo tracen. Entonces primero checas que vaya a pasar por esos puntos y ya después si lo trazas. ¿Okay? 6. Quita los clavos y en donde ellos estaban, anota los focos. Fíjate, en donde estaban los focos, donde estaban los clavos le vas a poner el foco. El foco 1 y el foco 2, F1 y F2. El F1 va a quedar el de la derecha y el F2 el de la izquierda, con sus respectivas coordenadas. Ahí le vas a poner cuáles son las coordenadas. De hecho, la primera es 4,0 y menos 4,0. ¿Sí? En los extremos del eje mayor, anota las coordenadas de los vértices. El vértice 1 también va a ir a la derecha y el vértice 2 a la izquierda. Y le vas a poner sus coordenadas también. Acá yo te dije que iba a pasar por 5,0 y menos 5,0. Debe pasar por ahí. Y en los extremos del eje menor, anota los vértices. El eje menor es el que queda en el lado más angosto de la elipse. El lado más alargado del eje mayor es el más largo, ¿sí? Pero se le llama mayor porque es el más grande. Van los vértices, ¿sí? Que están sobre el eje X. Y los otros van a estar sobre el eje Y. Entonces, esos se le llama B1 y B2. Y le vas a anotar sus respectivas coordenadas. Acá te dije en el punto 5 que debe pasar por el punto 0,3 y 0, menos 3. Esas son las que vas a anotar. 7. Dice, calcula las siguientes distancias. La distancia que hay del vértice 1 al vértice 2, del lado más largo de la elipse. ¿Sí? Y son fórmulas muy sencillas porque es una línea horizontal. Y también vas a calcular del B1 a F1. ¿Sí? B1 es el vértice que está sobre el eje menor hacia el foco. Y vas a calcular la distancia del B1 hacia el foco 2, hacia ambos focos, como si fuera el lápiz, no vas a medir a un foco y al otro foco. Luego vas a sumar esas dos distancias que calculaste al último, B1 por F1 y la distancia B1-F1 y la distancia B1 por F2. Y comparas el resultado con la distancia que hay de B1 a B2 y anotas cómo son esas distancias. ¿Okay? Vas a ver que es algo interesante. La 8, recuerda, la distancia del centro de la elipse a cualquiera de los focos se llama distancia focal y se representa con la letra C. O sea, la distancia que hay del centro de la elipse hasta el foco se le denomina la letra C y es la distancia focal. A la distancia del centro otra vez de la elipse
a los vértices que están a la derecha y a la izquierda, que están sobre el eje mayor. Dice, en los extremos del eje mayor se le llama semieje mayor y se representa con la letra A. O sea, la letra A va a representar la distancia del centro de la elipse hasta el vértice en el eje mayor. Para cualquiera de los dos lados mide igual. Y a la distancia del centro de la elipse, a los vértices en los extremos del eje menor, se le denomina semieje menor y se representa con la letra B. ¿Sí? También del centro hacia donde está el vértice sobre el eje menor, se le llama B. De acuerdo con la elipse que trazaste, ¿cuáles son los valores de A, B y C? También vas a contestar esto. Dice la 9. ¿Cuál es la excentricidad de la elipse? Tú dirías, ¿cuál es la excentricidad? O sea, ¿qué tan alargada o qué tan cercana a la circunferencia está? Hay una formulita, te lo voy a poner acá. Lo vas a calcular con esto. La E de elasticidad es igual a C sobre A. Pero C ya sabes que es la distancia focal. Y A es el semieje mayor. Entonces divides esos dos números y esa es la excentricidad. 10. En cualquier elipse se cumple la siguiente igualdad. C cuadrada, que es en este caso la distancia focal al cuadrado, es igual a A cuadrada, que es la distancia que hay en el semieje mayor, menos B cuadrada, que es la distancia del semieje menor. Se parece mucho al teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Aquí es menos B cuadrada. Esa es la diferencia. Dice, por lo que al conocerse dos de estos parámetros, se puede conocer el tercer parámetro. Comprueba que dicha igualdad se cumple. Con los datos que tienes de cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, mételo en la formulita y se debe cumplir exactamente. 11. Inserta en el punto 3,0 un clavo y en el menos 3,0 el otro. Y con la misma cuerda endosada, o sea, no le vas a cambiar la longitud, lo vas a dejar de la misma longitud, la misma distancia, traza otra elipse. ¿Cuáles son los valores de A, C y B? Van a cambiar. Entonces tú lo debes de ver, porque ya les cambiamos los focos. Ves que el otro estaba en 4,0 y menos 4,0. Estos los acercamos. 3,0 y menos 3,0. Checa en la gráfica que dichos valores se correspondan con lo que calculaste. ¿Okay? 12. Determina la excentricidad de esta elipse con la fórmula. Es la misma fórmula que vas a tener, nomás que van a ser otros valores de C y de A. 13. Vas a quitar los clavos que tienes allá y vas a hacer otra. Dice, inserta los clavos en los puntos 2,0 y menos 2,0. Traza la elipse usando la misma cuerda endosada. O sea, igual, ¿no? Determina sus parámetros A, B y C y determina su excentricidad. Lo que hiciste aquí de la 10, 11 y 12, en la 11 y 12, pero lo vas a hacer también en la 13, pero los vas a acercar más los focos. Ahora los vas a poner los clavitos en el 2,0 y menos 2,0. El otro estaba en el 3 y menos 3 y el primero estaba en 4 y menos 4. 14. Inserta los clavos en los puntos 1,0 y menos 1,0. Los acercamos más todavía. Determina los parámetros A, B y C y calcula la excentricidad. Bien. Dice, tienes trazadas 4 elipses. Al final van a ser 4 elipses las que vas a trazar. En base a ella, responde las siguientes preguntas. Gráficamente, ¿qué le pasa a la elipse al irse acercando los focos? Como fuimos acercándolos, porque vas a ver que se van acercando los focos. Gráficamente, ¿qué le pasó a la elipse? Entonces van a contestar ahí con sus palabras. La siguiente pregunta, ¿qué le sucede a la excentricidad al aproximarse la elipse a una circunferencia? ¿Aumenta, disminuye? ¿Qué le pasa? Ustedes van a ver qué le pasa. La siguiente, ¿qué le sucede al parámetro B? O sea, el semieje menor, al irse acercando los focos de la elipse. ¿Qué le pasa con respecto a las otras? Dice, una vez que has tenido la experiencia de trazar elipses con un método poco convencional, pero que está muy relacionado con la definición de esta curva, te presento su definición.
¿sí? Como ya vimos, ustedes ya tuvieron la experiencia de trazar elipse, vamos a ver qué dice la definición. Y aquí dice lo siguiente. Una elipse es el lugar geométrico, porque es una gráfica, ¿sí? Está de geometría. Dice, de un punto que se mueve en un plano, el punto lo va a representar la punta del lápiz cuando vas trazando, ¿no? Dice que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, que son los clavos que tenemos ahí, que son el foco, de ese plano, es siempre igual a una constante. Siempre va a ser una constante, mayor que la distancia entre los dos puntos, ¿sí? Eso es lo que dice la definición, ¿sí? Y esa definición que le puse ahí un número, el 9, porque es el de Lehmann, lo saqué de ese libro de geometría analítica, ahí está su cita. Dice, con la finalidad de comprender mejor la definición de elipse, a continuación se presenta una analogía entre la definición y el trazado del elipse con cuerda, clavos y lápiz. Entonces una analogía es una comparación. Lo vamos a poner en un cuadrito, vamos a ir comparando y vamos a entender mejor la definición. Mira, dice la definición de elipse, va a ser la primera columna, la que está en azul. Trazado de elipse con cuerda, clavo y lápiz es la otra columna de la derecha. La definición dice, presenta dos puntos fijos en el plano. Ven que así dice la definición. Y en el trazado de elipse, ¿dónde es que estamos aplicando eso? Dice, los dos clavos insertados están fijos. Esos son los dos puntos fijos. La siguiente dice la definición, la suma de las distancias de cualquier punto de ella a los dos puntos fijos es constante. ¿Y qué es lo que hicimos en el trazado? Dice, al ser la cuerda inelástica, garantiza que la suma de las distancias desde la punta del lápiz hacia ambos clavos sea constante, ¿sí? Perfectamente ahí está aplicada la definición. Y la última línea dice, la suma de dichas distancias es mayor que la distancia entre los dos puntos fijos. Dice, en la gráfica trazada se muestra que dicha constante es mayor que la distancia entre los puntos fijos, ¿okay? Esa se van a dar cuenta que es igual al eje mayor, ¿okay? Entonces aquí, pues lo que ustedes estuvieron haciendo en realidad está basado en la definición. O sea, porque ahí dice, es un punto que se mueve en un plano, se va moviendo el lápiz, ¿sí? De tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, que son los clavos de ese plano, que en la elipse serían los focos, es siempre igual a una constante. O sea, no cambia, siempre va a ser la misma. Mayor que la distancia entre los dos puntos. Y aquí ya les dije, va a ser igual al eje mayor. Dice, en las actividades realizadas tuviste la experiencia de ir conociendo y manejando algunos elementos de la elipse, como son A, B y C. A, recuerda, es el semieje mayor, B, el semieje menor, y C es la distancia focal. La distancia que hay del centro de la elipse hasta el foco. Los focos siempre van a estar dentro de la elipse. A, aquí te los pongo más explícito, dice, corresponde al semieje mayor. Y esto quiero que te lo vayas grabando porque en las siguientes clases vamos a utilizarlo para resolver ya elipses en forma matemática, ¿sí? A corresponde al semieje mayor, es decir, la distancia que separa el centro de la elipse y el vértice sobre el eje mayor. B corresponde al semieje menor, es decir, la distancia que separa el centro de la elipse y el vértice sobre dicho eje. Se dice semieje porque es la mitad del eje, todo el eje es de vértice a vértice. C es la distancia focal, es decir, la distancia entre el centro de la elipse y el foco. En la siguiente diapositiva se presentan los demás elementos de la elipse y sus definiciones. Aquí los tenemos. Mira, esto ya es una elipse y tiene otros elementos. Algunos ya los vimos. Dice, los vértices B1 y B2, te das cuenta, están en los extremos en el eje mayor, en la parte más alargada de la elipse. Y B1 siempre está a la derecha y B2 a la izquierda. Están en los extremos del eje mayor. Este es el más largo de los ejes y son los dos grisecitos, ¿no? Los vértices B1 y B2, lo puedes ver en la gráfica B1 y B2, se ubican en los extremos del eje menor. ¿Ves que ahí están? En la parte más angosta de la elipse, que es el más corto de los dos ejes. Es el más corto.
Los ejes mayor y menor son perpendiculares que se cortan en cruz perfecta y se intersecan en el centro de la elipse. Ahí se cruzan exactamente en el centro de la elipse, se cruzan los dos ejes. La cuerda es un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la elipse. Aunque aquí tengo una cuerda focal, por ejemplo esta que dice CF, es una cuerda, ¿sí? En realidad cualquier recta que cumpla con esto, que une dos puntos cualesquiera de la elipse, es una cuerda. Si la cuerda pasa por el foco, se denomina cuerda focal. Es la que les decía, ahí tiene la cuerda focal que pasa por el foco 1, ¿no? Ahí tiene CF. Si la cuerda pasa por el foco y es perpendicular al eje mayor, se le denomina lado recto de la elipse. Y allá lo tienes en el foco 2, ves que tienes una línea que es paralela al eje menor o perpendicular al eje mayor, y esa es la longitud del lado recto, ¿sí? Se denomina lado recto, nada más no longitud, pero lado recto de la elipse. Dice, si la cuerda pasa por el centro de la elipse, se denomina diámetro de la elipse y se representa con la letra D. Ahí lo tienes, ¿sí? Pasa por el centro y toca dos puntos cualesquiera de la elipse y eso es una cuerda, es el diámetro de la elipse. Radio vector con la letra R, ahí lo ven, del foco 1 hacia cualquier parte de la elipse y de ese punto de la elipse hacia el otro foco. Entonces el radio vector es el segmento de recta que se extiende desde uno de los focos hasta cualquier punto de la elipse. Ahí está. ¿Sí? Ahí están trazados dos radios vectores. Muy bien. Dice, elabora un reporte de la práctica realizada. El reporte deberá tener portada con el nombre de la escuela, nombre de la materia, especialidad, nombre del alumno, lugar y fecha. Inciso B. En cada una de las elipses trazadas, pasarlos al plano cartesiano e incluir fotografía de cuando se trazó con clavos, cuerda y lápiz. Cuando lo hiciste con clavo, cuerda y lápiz, toma la foto para que hagas el reporte. Y aparte esa elipse lo vas a pasar en el plano cartesiano y también me lo van a mandar en forma electrónica, nada de impreso. Conclusiones debe tener. Dice, en donde destaques lo que pasa al ir acercándose los focos, tanto en la gráfica de la elipse como en su excentricidad. Eso es fundamental que lo revises y lo reportes y lo pongas como conclusiones, ¿sí? Y también desde luego vas a poner qué significa A, qué significa B, qué significa C, etcétera. Pues muy bien, entonces eso es la actividad que tienen que realizar. Nos vemos en el próximo video.